Hola chicos, ¿cómo están? Un buen saludo, gran saludo. Espero que se encuentren muy bien. Eh, de verdad que se les extraña mucho. Bueno, nada que hacer, la vida continúa y ponemos la esperanza de que todo siempre vaya a ser mejor. Bien, este momento no va a ser tanto como reflexivo o como tanto espiritual, va a ser un poquito más de análisis y por ello pues por el contenido voy a dejarles acá algo así como unos tips, como unas píldoras para que ustedes puedan desarrollar este contenido, ¿vale? Vamos a hablar sobre fe, ciencia y biotecnología. Y pues bueno, chicos, desde hace algunas generaciones la tecnología ha formado parte de la vida cotidiana. Moldea así las relaciones sociales, las relaciones con el medio ambiente. Ustedes saben que la ciencia ha hecho lo posible en la mayor parte, o sea, la mayor parte de los avances que disfrutamos en el presente han sido muy buenos para la sociedad. Por ejemplo, los medicamentos, los aparatos utilizados para controlar las enfermedades. De hecho, ustedes saben que ahorita por lo de la pandemia se han necesitado respiradores, bastante instrumental médico. Todo eso hace parte precisamente del avance de la ciencia. No obstante, pues la ciencia no ha logrado reemplazar nuestro lazo con lo trascendente, haciendo necesario siempre un diálogo entre la fe y el conocimiento racional. Pues bien, entonces, ¿cuáles son las relaciones entre la fe y la ciencia? Bueno, vamos a ir un poquito hacia atrás de la historia. En las sociedades tradicionales, sus costumbres, el conocimiento de lo sagrado estaba ligado a los saberes prácticos o mundanos. En las comunidades tribales se conocía un hombre llamado el Medicine Man, que es como un especialista, aquel que trataba todos los problemas de la salud con el conocimiento previo de todas las plantas y vegetales que hay dentro de la naturaleza y además los ciclos naturales que hay en la misma. Así como ellos también tenían como esa forma de comunicarse con los dioses. En la antigua Grecia se dieron los primeros pasos hacia la separación de estos dos saberes. Es algo que llevó siglos, pero pues así se fue diseñando un método para conocer la realidad que se basaba en la razón o el logos. Y o con base también en que se formulaban preguntas y en la búsqueda de la respuesta, entonces se hace como la aceptación a esa respuesta o se rechazaba esa suposición. Bien, pues así nació el método científico, que es una forma de conocimiento distinta al mito, que englobaba en la acción de los dioses, pues como de la manera que ellos lo conocían. Durante la Edad Media, la ciencia griega quedó en manos de los árabes, quienes la conservaron y pues la fueron perfeccionando. En Europa, esto es muy importante, en Europa, San Agustín y Santo Tomás integraron la filosofía griega con la doctrina cristiana y así le dieron origen a la teología o al conocimiento racional de Dios, el cual se fundamenta en la unión entre la fe y la razón. Es inseparable. San Agustín y Santo Tomás dicen que la fe sin la razón no es fe y la razón sin fe no existe. Es decir, que las dos tienen que ir trabajando. Si es solamente fe, quiere decir que puede ser una fe ciega. Y si es solamente la razón, puede ir pasando, pero sin fe no llega a ningún lado. Bien, ahora pues entonces hablaremos un poco de cómo ha sido este proceso de la ciencia y la religión en los siglos XV y XIX. Pues bien,
En la era moderna, dos movimientos, casi tres movimientos, promovieron promovieron la separación entre la fe, la ciencia y la ciencia. Entonces está el humanismo, la ilustración, y además también encontramos en el siglo XIX los grandes avances técnicos en los procesos productivos que fueron impulsados por la revolución industrial. Encontramos también la teoría de la evolución en el siglo XIX. Entonces, para que profundices un poco como en esos temas, ¿listo? El humanismo, la ilustración, los movimientos productivos que fueron impulsados por la revolución industrial y la teoría de la evolución por Charles Darwin. Ok. Bien, en los siglos XX y XXI encontramos. Pues bien, chicos, durante el siglo XX hubo avances como la radio, la televisión, y todo eso cambió nuestras vidas. Miren, se podría decir que he hecho parte del siglo XX y del siglo XXI. Nuestra infancia se desarrolló sin celulares, se desarrolló sin televisores, Smart TV u otras tecnologías. Nuestra infancia se desarrolló con un teléfono que estaba pues con un cable así como resortado, pegado a su aparato, el disco local, o sea, un tipo de tecnología. Y miren ustedes cómo ha avanzado a la tecnología del siglo XXI. Y prácticamente hoy todo lo necesitamos es con tecnología, ¿cierto? Bien. Pues una de las cosas que marcaron radicalmente los siglos XX y XXI, y es muy importante, es la cultura de las masas, que promovió nuevos valores materialistas, mientras que muchos científicos se hicieron agnósticos. Es decir, no afirmaban ni negaban la existencia de Dios. En este siglo la humanidad también vivenció las aplicaciones más aberrantes que haya podido existir en el mundo, pues de la ciencia y la tecnología, ¿no? Como la elaboración de las armas, la destrucción masiva y los intentos genocidas del nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Bien, en las últimas décadas muchas regiones del mundo se han integrado gracias a los avances en los transportes y las telecomunicaciones, pero asimismo algunos científicos han manifestado un retorno a las preocupaciones espirituales, y algunos han intuido que tras el orden existente en el cosmos actúa una inteligencia o una voluntad superior. Bien, también podremos ver la biotecnología. La investigación en biología y sus aplicaciones o biotecnología es un área que ha tenido un gran desarrollo en los últimos años. La ciencia ha logrado intervenir y estructurar genética de plantas, de animales, células para de pronto como la recuperación de ciertas enfermedades. Mas, sin embargo, esta biotecnología, que ha logrado intervenir en el proceso de la reproducción humana, en este sentido, la ética debe ser aún más estricta para resguardar la dignidad de las personas, puesto que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios y no puede admitirse procedimientos que atenten contra los derechos de las personas, sobre todo en aras del conocimiento de Dios. Y por esta razón, pues la Iglesia no condena la biotecnología, pero pues sí está en contra de prácticas como la fecundación in vitro, como los experimentos con embriones humanos y la clonación. Es importante saber que la ciencia y la religión son dos formas de conocer, y hay éxitos que son innegables de la ciencia, que ellos no suprimen ninguna forma de comprender la realidad, pero las explicaciones científicas no pueden dar satisfacción plena como a esas inquietudes trascendentales que tiene el ser humano.
La ciencia y la religión deben considerarse como formas de experiencia y de saberes diferentes. Bueno, en el caso concreto, la ciencia y la fe cristiana existen de diferentes maneras. Entonces, a saber, a Jesús lo conocemos por medio del corazón, no de la razón. Esto significa que nuestra fe es más que un conjunto de razones lógicas. Es ante todo una experiencia que surge de la relación que cada persona establece con Dios. El creer en Jesús nos lleva a realizar acciones concretas. Los cristianos no nos contentamos con un conocimiento intelectual, sino que nuestra fe debe materializarse en obras de amor y solidaridad. Conocer a Jesús es un acto razonable de confianza. Esto implica que si tenemos fe verdadera no necesitamos de demostraciones o milagros para dar crédito a lo que Él nos propone. Bien, chicos, el objetivo de este mensaje no es una clase como tal, tampoco es una explicación magistral, no, es algo muy sencillo. Pero bueno, es importante y sí cabe dentro de para el tema, para el trabajo que vamos a llevar a cabo, esta lectura es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2, del versículo 1 al 16. Cuando llegué a ustedes, hermanos, para anunciarles el misterio de Dios, no me presenté con gran elocuencia y sabiduría. Al contrario, decidí no saber de otra cosa que de Jesucristo y este crucificado. Débil y temblando de miedo me presenté ante ustedes. Mi mensaje y mi proclamación no se apoyaban en palabras sabias y persuasivas, sino en la demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no se fundase en la sabiduría humana, sino en el poder divino. A los maduros en la fe les proponemos una sabiduría. No sabiduría de este mundo o de los jefes de este mundo, que van siendo derribados. Proponemos la sabiduría de Dios, misteriosa y secreta. Lo que Él preparó desde antiguo para nuestra gloria. Ningún príncipe de este mundo la conoció, porque de haberla conocido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero como está escrito, ningún ojo vio, ningún oído oyó, ni mente humana concibió lo que Dios preparó para quienes lo aman. A nosotros nos lo ha revelado Dios por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña todo, incluso las profundidades de Dios. ¿Quién puede conocer lo más íntimo del hombre sino el espíritu humano dentro de él? Del mismo modo, nadie conoce lo propio de Dios sino el Espíritu de Dios. Ahora bien, nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, que nos hace comprender los dones que Dios nos ha dado. Exponemos esto no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu, explicando las cosas espirituales en términos espirituales. El hombre puramente natural no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, porque le parece una locura, y tampoco puede entenderlo porque para eso se necesita un criterio espiritual. En cambio, el hombre espiritual puede juzgarlo todo, y a él nadie lo puede juzgar, porque ¿quién conoce la mente del Señor para darle lecciones? Pero nosotros poseemos el pensamiento de Cristo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Recordemos que es primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2, del versículo 1 al 16. Bien, chicos, espero que de alguna manera pues haya podido explicar un poco bien, digamos, la técnica que vamos a manejar, las actividades que vamos a trabajar, y pues ustedes también pueden ahondar un poco más en su conocimiento. Tengamos en cuenta el objetivo es un crecimiento espiritual, no tanto el humano natural, ¿vale? Que Dios te bendiga. Bye.